Puede ser la primera pregunta. Esa canción tan hermosa, eso de que flotando, hay un mar entero flotando como, ¿cómo es que dice? Sobre el paisaje infinito, en forma de niebla está flotando un mar entero, el mismo que se desgrana. Luego nos cae en forma de aguacero, la canción se llama Aguacero. Ese verso, hermoso. ¿Qué significa ser de las sopas? Ser de las sopas significa la máxima dimensión del sumapaceño. Lo digo porque es nacer en la cabecera del Río Blanco, que da a la Orinoquía, pero estar muy cerca a las aguas que van para el Magdalena. O sea, camina uno hora y media y ya las aguas están de este lado del occidente. Y por el hecho de que el pliegue montañoso que conduce a la Orinoquía es mucho más húmedo, más frío, más neblinado, pues allí sí se da el caso que expresaba Ernesto Gull, ahí está el ser humano a prueba de la naturaleza. Exactamente eso es el ser de las sopas. ¿Por qué se llaman las sopas? Hay dos versiones que podrían ser valederas. La una es que los exploradores de este macizo, por esa parte alta del Río Blanco, no encontraban camino porque muy cenagoso. Entonces, por donde llegaban, el camino daba esa consistencia de una sopa. Y seguramente ellos obviaban el camino porque el camino para el Nevado bordea la vereda de las sopas. No entra a las sopas necesariamente, va de ánimas, Nazaré ánimas caquesas. Entonces ellos planteaban de que por ese lado pues eran las sopas. Pero se acuñó el término con una realidad más social. Y es que los que colonizaron en tierras en esa vereda tienen una descendencia como muy directa de los españoles. O sea, de Paraguay pasó para acá una familia Villalba y colonizaron ahí esa tierra. Digamos, uno de los hijos, Tomás Villalba, hizo su fundo en la cabecera del río Chochal. Entonces él comenzó a abrir frontera agrícola y los trabajadores que iban allí encontraban de que ellos particularmente, a cambio de los otros que daban papas y cuajada, ¿sí? Ellos ya hacían uso del trigo, la cebada, las habas y otros cereales y preparaban sopas. Entonces los que iban allá a esa finca, pues, decían, nos vamos para las sopas, pero ya en el significado de que iban a comer algo diferente al menú que dio origen acá a la gastronomía, que era papas cocinadas con cuajada encima, que fue con la que nos quedamos nosotros. Así. ¿Los papás de Alfredo nacieron en Sumapaz? Mi mamá es sumapaceña, mi papá nació en Nuevo Colón. ¿Dónde es Nuevo Colón? Nuevo Colón es en Boyacá, en el sur de Boyacá. La tierra de las peras y las De los caucifolios, casi ellos son especialistas en eso. Mi mamá sí es de una familia que vino de Fosca, de los Benítez González, y ella sí nació aquí en Las Ánimas, más exactamente, mi mamá es de Las Ánimas. Yo digo Las Sopas porque fue la tierra que recibió mi papá por la lucha de los agrarios que quedó en esa vereda. Pero mi mamá sí nació en Las Ánimas. Hay ambos del corregimiento de Nazaret, mejor dicho. ¿Y las ánimas? ¿Por qué se llaman las ánimas? Las Ánimas tiene
O sea, es un nombre muy apropiado, porque es que eso fue una selva total. Y a los colonos les pareció gracia incendiar. Entonces la historia cuenta que ese incendio duró años. Entonces, el caso es que eh, la candela se profundiza en la tierra y el aire pues la aviva. Entonces, por mucho tiempo duró en varias partes la candela y se suponía que eran como seres extraterrestres o sobrenaturales, eran almas, eran espantos. Y entonces se fue dando la connotación y quedó el páramo de las ánimas, que es el que da para esta cuenca, y la vereda de las ánimas, que era donde estaban los palos que duraron mucho para terminar de incinerarse, fueron los tíbar. Todavía hay troncos de tíbar y los incendios fueron a finales del siglo XIX. Y todavía están esos troncos porque es un árbol que más bien se petrifica a cambio de podrir, de descomponerse. Profesor, las luchas o la lucha de los agrarios sigue vigente. Como si fuera ayer. O sea, la lucha de los agrarios, no solo en Sumapaz, sino en el resto del país, pues irá hasta cuando la concepción latifundista ceda el hecho de dar una mejor distribución a la tierra productiva. En Sumapaz pues se dio porque una sola familia quiso hacerse dueña de todo. Y al hacerse dueña de todo pues sometió a la explotación y a vejámenes a las demás familias. Y esas demás familias pues obviamente buscaron alternativas para evitar la explotación, pero asimismo, digamos, hacerse dueños de la tierra. Y eso duró hasta, digamos, o se dio hasta el año 36, que fue la ley que pues definió el pleito de los colonos de la tierra aquí con los latifundistas. Y entonces, pues, después vino la lucha por los derechos políticos, porque pues se hicieron dueños de la tierra, pero eran ignorados. Todas estas familias eran ignoradas ni Cundinamarca, ni el Meta que queda por este lado, ni el Huila que queda por el sur, ni Bogotá. A nadie le interesaba esto y le desconocían todos los derechos políticos. Y lo desconocían porque se habían ganado en su lucha la tierra. Entonces los ignoraban. Entonces vino ese reclamo y vino el proceso de conservatización de las regiones agrarias. Laureano Gómez con su teoría, Ospina Pérez. Y entonces, obviamente que eso le obligó al campesinado al levantamiento en armas. Yo acá guardo, por ejemplo, el caso de Juan de la Cruz o de Chaparral, que fueron comandantes de esa lucha, que más que guerrillera era una lucha agraria o un levantamiento en armas, que se le llamó las guerrillas del Alto Sumapaz, pero que pues en los años 50 todavía esa teoría de la guerra de guerrillas no estaba tan aplicada como si la aplicaron las FARC posteriormente. Pues antes era una guerrilla liberal, agraria, que pues su objetivo era la tierra para el que la trabaja, para el campesino y sus derechos, su reconocimiento político. Era como hasta ahí iba. Ya pues cuando aparecen las FARC después del 60, pues toman una teoría tanto política como militar, el marxismo, y ahí le untaron algo de maoísmo y toda esta cuestión, pero básicamente fue como la experiencia de la lucha, de la insurrección y de la libertad de Cuba. Eso fue lo que trajo.
Pero aquí cuando ellos comandaban uno lo encuentra, pues era una lucha muy concretica. Era la tierra para el campesinado y su derecho a vivir en la tierra. Y dando un salto de 7 leguas en el tiempo, ahora estamos en otro hito, ¿no? Pues un proceso, unos acuerdos de paz. Ajá. ¿Qué pasa en Sumapaz? ¿Es buenas noticias o qué pasa? Lo que pasa es que en Sumapaz ya estamos curtidos, porque en efecto, cuando el campesinado lucha por la tierra, hubo alzamiento en armas y hubo unos acuerdos. Luego, cuando reivindica las libertades políticas, tal, en el 54 una amnistía, en el 57 otros acuerdos de paz. Luego vino la Tlaxcala y luego vino la Uribe y vino Caguán en el 2001 y luego vino el proceso de Cuba. ¿Qué hay en la memoria de los campesinos de Sumapaz? Que esos acuerdos casi todos se incumplen, en su mayoría. Digamos, lo que más reciente hay en la memoria es que a raíz de los acuerdos de la Uribe, pues hubo el genocidio de la Unión Patriótica, o sea, de lo que se puede hablar como genocidio en Colombia. Y entonces, pues vino el Caguán, que fracasó, por supuesto, porque pues las agendas no daban para eso. Vino Cuba ya un poco más cerca, pero lo que nosotros vemos es que de ese 24 de noviembre acá, pues es muy poco lo que se está cumpliendo en la práctica. O sea, uno ve que de pronto el movimiento FARC pues cumple a lo que se comprometió, los medios lo dibujan, ¿cómo se llama? Lo demeritan como tal. Pero si uno va a mirar el Estado, el gobierno de Santos que ha cumplido, pues, o sea, ha hecho lo mínimo. ¿Dónde estarían los planes de desarrollo en estos territorios? Que se hablaba, que eso era comenzando, que en 90 días, que en 120, que venían ya las elaboraciones de esos proyectos de educación, de salud, de vías, de las vías terciarias por lo menos. Nosotros pensábamos que para este año por lo menos ya la conexión con Cubarral era un hecho, la conexión con Uribe Meta también, estas carreteras con los municipios de Cundinamarca pues se daban. Tenemos un pendiente de una conexión entre Colombia, Huila y Sumapaz que no está más allá de 35 kilómetros, pero sobre eso no se ha hablado nada porque era la interconexión del macizo, digamos, para lo familiar, para lo cultural, para lo comercial, a cambio de la interconexión que hubo fue para la guerra, que de cualquier territorio llegaban a Sumapaz o de Sumapaz iban a cualquier territorio, pero digamos en la persecución y en sus operativos militares. Eso es. Ya, bueno, por mi lado una última pregunta hay un futuro posible de Sumapaz con 3 dimensiones bien complejas, ¿no? Como reserva natural, como hídrica, como reserva campesina y también un pedazo de localidad bogotana, ¿no? ¿Cómo imagina Alfredo ese posible futuro? ¿Cómo afinan esas 3 dimensiones que pueden ser a veces incompatibles, ¿no? Nosotros, bueno, hemos partido de un principio. Es que el ordenamiento territorial está hecho. O sea, nos lo definen nuestras cuencas hidrográficas, nuestros corrientes de aire, las caídas de neblina. Sofía, ¿sí? Sofía. ¿Qué pasó, corazón? ¿Qué pasó?
Hola, ¿Qué va, Carlitos. Alfredito? ¿Qué cuentas? ¡Ah! Madre, yo no impreso. ¿Pero qué hago? Toca que se lleva eso Rafael hoy. Entonces, nosotros partimos de ese principio. El ordenamiento natural está dado por los factores, digamos, biofísicos que tiene el territorio. Se empeñan en darle un ordenamiento para los fines del mercado capitalista. Creemos que por la connotación del ecosistema, que mal llamado páramo, que sería más bien la jalca o la juca que concibieron las poblaciones indígenas, que es el centro de equilibrio cósmico, no aguanta el mercado. Por eso propusimos que para darle respuesta y salida a eso, es que se tenía que conformar en la zona de reserva campesina, más que para un ordenamiento, para blindar al territorio de las amenazas que hay en cuanto a la extracción minera o la explotación del agua para otros menesteres diferentes al consumo y al riego y estas cuestiones. Entonces, nosotros dijimos, la zona de reserva campesina que está establecida en la ley nos permite que no se explote el territorio con fines de mercado o con fines lucrativos. La proximidad con Bogotá, ¿qué nos ha dado como consecuencia? Es que se tiene el mito es que este territorio recibe un presupuesto per cápita muy alto y se arriesgan a decir que el más alto de Latinoamérica, siendo eso falso porque uno ve territorios en Ecuador, en la redistribución que plantea el gobierno de buen vivir, o en mismo Venezuela, uno ve que las ganancias del petróleo van muy directas a los territorios para posibilitar un desarrollo en equilibrio con los ecosistemas. Y aquí se nos dice que 15.000 millones de pesos es una vaina escandalosa que se le da al año que para que los campesinos... No, es tan falso que con el solo hecho de que todo contratista acá, de obra o de proyectos sociales, por derecho tiene el 35% de sus contratos. Es decir, esos 15.000 millones de pesos quitémosle el 35%. Porque si el contratista es honrado, no está invirtiendo aquí sino el 65%. Pero como los hay muy pocos honrados, hay contratistas que no invierten aquí siquiera el 40% de lo que contratan. O sea, el beneficio para la población. Por eso seguimos en el atraso de siempre. O sea, hay buen presupuesto, pero hay una ley 80 que posibilita la corrupción. Y es más, la hace legítima y legal, como tal, para que se... Entonces, esa proximidad nos ha dado eso. O sea, como un estigma de que aquí se está invirtiendo mucho, que si yo les contara nomás aquí donde estamos parados, que esto lo construyó el Fondo de Desarrollo Local para la Vivienda Docente, y hacen valer una planta de estos 500 millones de pesos. Cuando un campesino o una persona normal con 500 millones de pesos construiría una vaina pues muy diferente a lo que tenemos. Uno dice, este enchape que nos lo pedíamos que fuera de madera y que no fuera empañetado y estucado, entonces lo hacen valer más que si hubieran empañetado y estucado. Bueno, pero esas cosas se dan, o sea, esa es una de las consecuencias, o sea, Sumapaz se convierte en la oportunidad para que un poco de personas traten de resolver como a través de los contratos, la inversión y el supuesto desarrollo de la localidad, resolver sus cosas personales. Por ahí derecho, pues habrá, digamos, los pagos de los votos de muchos que
pues no es un secreto para el país. Pero lo otro que nos da con la proximidad a Bogotá y con nuestra posibilidad de ser autónomos, auténticos como organización, es que Bogotá manda, o sea, la capital manda una sobreoferta institucional y se da como sobreoferta en el sentido de que no hay mediación con la organización. Entonces resulta que la población, que hoy no nos contamos más de 3.000 por todos los efectos del desplazamiento, la crisis del agro como consecuencia, y bueno, otros factores que uno podría después contar con mucho detalle, pero como consecuencia de eso no estamos en 3.000, y entonces una institución que copó a Sumapaz desde el año 90 fue la institución militar. Entonces, la institución militar llega a tener operativos concreticos de más de 6.000 hombres acá, en armas. El pretexto, obviamente, ir por los corredores de la FARC. Nosotros sospechábamos que eso no era tan cierto y nos da la razón la época. La FARC entrega las armas, pasa a la vida política y las bases militares siguen. Sigue la misma invasión a las fincas aquí en San Juan, sigue la invasión a la sede del Parque Natural allá en Santa Rosa, sigue el enorme despropósito que fue la base militar de alta montaña construida allá en Águilas. Y no ha habido, digamos, algo concreto que nos diga que efectivamente era la persecución a las FARC. Y sí se nos está diciendo que el objetivo iba más allá, que era el control del territorio para otros menesteres. Y eso ha hecho que haya habido una ofensiva ideológica en contra del campesinado. La institución militar se ha encargado de demeritar la organización agraria. La misma institución educativa la demerita. O sea, para ellos esto no sirve para nada. Incluso los mismos procesos que le traerían algún beneficio al campesinado, como el caso de la biblioteca, pues no, para los militares hay otras prioridades, y eso haya un desequilibrio. Uno encuentra en el discurso de la misma población toda esa ofensiva ideológica. ¿Para qué leer? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué organizarse? O sea, es crear ese ambiente, esa percepción de la gente que al no estar organizada, por supuesto, al no discutir, al no leer por lo menos, pues se come el cuento. Eso es una consecuencia. Pero no, por ahí derecho pues está la comisaría, está la personería, están todas las instituciones convocando permanentemente, que al taller, que al foro, que al tal. Y la gente dejó realmente de hacer vida comunitaria para dedicarse a responder todas las convocatorias que hay. Todas. Entonces, primero eran los fines de semana. Ahora son varios días de la semana que la gente tiene que responder. Por ejemplo, a mí me toca ahorita ir a escuchar la socialización de un proyecto de medición de la cuenca alta del río Sumapaz, porque la CAR contrató sin antes haber hablado con las comunidades qué era lo que iba a contratar y para qué. Pero nos toca ir a mirar a ver si eso tiene algún sentido en la lógica de la preservación del territorio, o sencillamente es un acicate más para el desplazamiento de los campesinos. Esas son las cosas que se nos dan.
Eh, Sin embargo, nosotros planteamos que efectivamente fuera muy beneficioso que la institucionalidad, que todos los recursos que manejan los diferentes sectores de Bogotá llegaran acá, pero in situ. O sea, como llega los colegios, como llega la biblioteca, como llega el hospital. Pero el resto todo es teledirigido. De allá, por allá alguien lejos. O sea, es que es desastroso como nos concibieron. Porque siendo el único territorio que su administración está afuera, en el país. O sea, no conocemos un municipio del Amazonas que su alcalde esté en Leticia. Ay, así. Pero sí aquí en Sumapaz se hace caso. Entonces no hay poder humano de que haga que una administración de Bogotá pueda construir aquí algo humilde, sencillo, donde pueda vivir el alcalde como lo hizo Jaime Garzón, que es el único alcalde que vivió aquí con el campesinado, sin ser campesino. Pero tenemos hoy día alcaldes que son propuestos por el campesinado, que se supone tienen mucho contacto con la localidad, que buscan es cómo pagar en arriendo caro en Bogotá para estar allá y no estar acá. Ni siquiera la Junta Administradora como para decir algo. Entonces eso quiere decir que eso de la proximidad con Bogotá es mucho más negativo que positivo para el campesinado de acá. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero saber, bueno, Bueno. ¿cómo ha sido ser profe de colegio? ¿Cómo ha sido ser educador? Eso tiene una premisa. Hace unos 20 años yo escribía algo que dice hacia dónde vamos. Después le puse la música, pero digamos que el sentido es vamos viajando con la mirada al infinito atravesada por el frío, por los oídos, con los oídos que abandonando el ruido, aprenden a escuchar en el silencio el vasto consejo de los sabios. Con eso yo estoy diciendo que los maestros aquí más aprendemos que enseñamos. Aquí toca venir a aprender. Si el maestro no se arriesga a aprender, si no rompe ese miedo a aprender, aquí el maestro no nos sirve de nada. Porque es un contexto totalmente particular. Volviendo a las premisas de Gould, cuando él decía que aquí el hombre y la mujer estaban a prueba de la naturaleza, yo diría, los educadores están en esa condición. Aquí quedamos a prueba de la naturaleza. Ser maestro en Sumapaz se necesita tener esa concepción pedagógica de aprender, no de enseñar. Pueda que uno comparta conocimientos. Entonces, yo, por ser de Sumapaz, no quiero decir que esté aventajado, pero sí puedo hacer una interpretación más cercana a lo que exige el territorio que la persona que viene de afuera sin la voluntad. Porque aquí han llegado educadores de afuera, de Boyacá. Esto es una pequeña república. Aquí hemos tenido maestros de Nariño, del Chocó, de la costa atlántica, de Boyacá, de Santander. De hecho, los tenemos. Los chocuanos les va muy bien acá. Entonces, la idea es que al hacer esa interpretación, pues ser maestro de acá significa el primer año como para explorar. El segundo año es de adaptación. O sea, si en el primer año en su exploración quiso quedarse, el segundo tiene que adaptarse. Y adaptarse a las condiciones de un territorio como Sumapaz es adaptarse al frío, adaptarse al tiempo seco o al tiempo lluvioso, adaptarse a las costumbres y usos del campesinado. Los hay muy buenos, también hay costumbres que replantear, pero toca adaptarse, o sea, toca hasta entender el lenguaje, porque aquí hay un obstáculo lingüístico entre la persona que viene de ciudad y la persona que viene del campo. Cada cual tiene un idioma. Yo hice un trabajo
en compañía, o sea, por iniciativa de otro compañero, de establecer un diccionario que no sería semántico, sino otra cosa. O sea, una interpretación, porque es que aquí los términos tienen diferentes connotaciones, no precisamente como en el idioma y Caro y Cuervo y la Real Academia, sino que acá hay palabras que definitivamente la persona que no esté conviviendo permanentemente nunca va a entender su significado, porque cada vez va a significar una cosa diferente. Entonces, al hacer ese ejercicio de un diccionario de más de 15 años, más de 150 vocablos que darían un acercamiento, aprendimos que ese obstáculo lingüístico demora mucho tiempo para superarlo. Entonces, ¿qué ha sucedido con tanto tiempo acá como maestro? Que no hemos podido crear un método, ni siquiera acercarnos a un porcentaje del 50% en contenidos que de verdad entusiasmen al niño y al joven campesino por aprender. Porque nosotros le traemos un currículo impuesto, al chico no le interesa esa cosa, a la joven menos, y entonces después nos mide con las pruebas externas y ahí están los resultados. O sea, ¿por qué tendríamos que ser con las características que tenemos acá? ¿Por qué en esa medición, por qué estaríamos de último? Es porque la cuestión no ha sido pertinente. O sea, digamos, ¿no? Guardadas proporciones, si yo sufro o me afecta en mi salud algo y me dan la medicina que no es, pues yo sigo afectado, ¿no? O sea, ese sería, ¿no? Tengo una manifestación de diabetes y me sirven agua de panela, pues esto yo digo. Y es tal cual. Sí. ¿Cómo podría volverse provechosa? Voy a bajar por una batería para esto. Pero usted sigue tranquila, está el audio y si acaso... Exploración que uno les propone, pero después, ¡pum! Hijo de madre, se van a la pernicia. Y toca darlo, ¡ay, ya yo le escuché su música, ahora escuche la mía! Entonces toca darlo porque hay que pelear con él. ¿Cómo podría ser, sí, Sí. provechosa esa relación inevitable con Bogotá? De hecho, nosotros no la rechazamos. Y sería mucho más beneficiosa en cuanto encontremos un trato horizontal. O sea, en cuanto con quienes nos relacionemos nos reconozcan como un sector poblacional muy importante en la sociedad. Porque la concepción de los funcionarios de la mayoría, se salvan algunos que se hacen aporrear de las bestias, algunos que se mojan, algunos que se embarran. O sea, pero la mayoría es esos campesinos. Le dan a uno respuestas tan aterradoras que uno no quisiera ni escucharlas. Funcionarios de esta alcaldía local que les proponemos, bueno, camine y compartimos la Nochebuena en Sumapaz. Los invitamos y tenemos organizado tal cosa. Yo no pasaría una Nochebuena en ese peladero, en ese moridero. Es la respuesta de la gente que se gana el salario por trabajar con Sumapaz. Pues eso nos hace pensar que pues en su cabeza consideran a esta población muy poca cosa. ¿Cómo se logra eso? Pues es de parte y parte.
pues que nosotros subamos nuestra estima un poquito y ellos bajen su arrogancia otro poquito para podernos encontrar. Y eso necesitaría de toda una estrategia que inicie por reconocer al campesinado, por escucharlo, por decir, para implementar cualquier cosa allá, hablemos con los representantes o vayamos a las comunidades donde tenemos que implementar las cosas. Pero eso casi no sucede. Aquí cuando uno ve es que llegó una máquina y comenzó a tumbar y nos toca ir a atravesarnos. Bueno, ¿y esta vaina qué? Los señores con que vamos a hablar hoy, supimos porque la comunidad allá de Nueva Granada les dijo, no, nosotros no les prestamos caballos ni les vendemos alimentación, porque quién sabía de qué iban a hacer. Ah, no, pues es que nosotros contratamos y nosotros no tenemos por qué decirle a nadie, ¿no? Entonces la gente les dijo, no, entonces no los dejamos, porque ¿qué? Eso hace un mes. Y hasta ahora aceptaron poder hablar. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Para qué sirve un mojón, una georreferenciación, un amojonamiento? Bueno, esas cosas que ellos plantean. Pero acá no hay ese respeto, no hay esa, digamos, esa... Porque nos tratan como si fuéramos por allá. Para mí que hay una concepción, por lo que le escuché al secretario de gobierno hace poco, de que nosotros estamos en la misma condición que tienen a la población empobrecida y habitante de la calle. O sea, como que no. O sea, somos una vaina ya aparte en un territorio que ellos necesitan y ya. Esa es la situación. Somos una población en un territorio que ellos necesitan. Sí. Sí. La definición de Sumapaz. Sí, esa ya Y sí. la de todos nosotros, porque Sí. en Bogotá pasa, ¿no? Con uno, ¿no? Con mis amigos en Bogotá. Son poblaciones en territorios que ellos necesitan. Las casas antiguas, ¿no? Claro. Profe, ¿y cómo se puede, digamos, generar un diálogo entre los procesos que tiene Sumapaz, pues, de antaño, digamos, la escuela como, pues, una formadora, pues, de calidad, y el pensamiento de los jóvenes, digamos, para que ellos, no se vayan del territorio, sino que se queden aquí, que es como una problemática que siempre, pues, hemos identificado? Aquí nos sucede algo con los jóvenes. Es que los jóvenes ni siquiera salen del territorio, sino que se salen de sus personas. Es decir, nosotros cuando propusimos la educación básica, completa y media, advertíamos que al ser una población que no había sido sometida a la masificación, y al llevarla y concentrarla nos iban a generar un poco de flagelos. Pensábamos que de pronto se venía el consumo de los estupefacientes, de pronto iban a haber los conatos de la prostitución o la explotación sexual, pensábamos que eso podría darse acá. Pero afortunadamente eso no se dio. ¿Pero qué se dio? Se desagrarizó esta generación. Es decir, la gente, como el discurso repetido del maestro citadino o el maestro que llega, es estudie mijo si no quiere ser un campesino como su papá. Entonces el chino termina cogiéndole aversión a su naturaleza. Entonces no se sale del territorio, pero se sale de sí mismo. O sea, comienza a considerarse que él es el gomelo, que él es el que no puede agacharse sobre un surco, arriar una vaca o cargar un caballo. ¿Sí? Eso sí está sucediendo. Porque vea lo que ha pasado. El discurso oficial es temerario. Es que aquí no hay oportunidades. Pues lo que pasa es que no se posibilitan.
no se incentivan las oportunidades porque aquí hay más que en cualquier lado. Pero claro, un Estado que está empeñado en otras cosas no le puede, digamos, llevar a un territorio los medios para transformar las formas de producción y el uso del suelo, que sería que a un bastión de... Hola. Claro, ese era el que me estaba llamando. Entonces, a ver. Entonces estábamos diciendo que a esta juventud y a esta niñez de esta época vuelve a intentársele lo que se intentó en la década del 70. Me estoy revolviendo a mi niñez. Es que en esa época Estados Unidos de América, con ayuda estudiantil que llamó, que era el mismo Alianza para el Progreso con el gobierno colombiano, a los niños de Sumapaz nos mandaron un padrino gringo. Y entonces, como para crear la competencia, la división y la foforria entre nosotros, era a los mejores estudiantes de las escuelas les llegaba padrino gringo y nos consignaban en dólares. Con el propósito de que una vez termináramos la primaria, íbamos a parar. Yo hubiera estado en Boston con mi padrino, James Williams. Es una vaina rara. Entonces, ahorita no tenemos el padrino gringo directamente, pero sí tenemos, digamos, la ideología norteamericana en la cabeza de los niños. No necesitaron invertir ni mandar dólares, nada de esas cosas, ¿no? Como ya Sumapaz tiene medios, en ese entonces no teníamos ni radio, pues teníamos que llevarnos para formarnos en contra de Latinoamérica seguramente. ¿Qué nos favoreció en ese entonces? Un debate que se dio el campesinado por si eso servía o no servía. Pues yo me quedé allá con la cuenta esa en el Banco Agrario que nos habían hecho, digamos, tramitar, y la gran mayoría se retiró de esa vaina. Pero ahora es muy difícil quitarle a los niños esa ideología, o sea, del consumo, esa ideología de la competencia, esa ideología de la suntuosidad, que afortunadamente no es en todos. Usted encuentra de cada egresado, bachiller, pues por lo menos uno de cada tres que siente su campesinidad, o sea que no, pero dos se nos quieren escurrir y si no encuentran, digamos, un empleo donde no les toque untarse de tierra, pues entonces acusan es o al colegio o a la organización agraria que no le dimos oportunidad. Eso está ya metido. Entonces, finalmente lo que yo quiero significar con esto es que el estudio que nos hemos hecho es que sí se está yendo 1 de cada 5, pero los otros están saliendo de sí mismos. Entonces, tenemos ese fenómeno y la manera que nosotros hemos encontrado es crear un proceso muy autónomo del campesinado, muy autónomo, o sea, entre nosotros mismos, para estudiar con los chicos, digamos, los usos y costumbres para que no se olviden, la historia, una formación política que se requiere de que el chico sepa dónde está parado, para qué es ese congreso, para qué diablos es una junta de acción comunal, o sea, que el chico entienda esa vaina. Y hemos buscado con qué atraerlos, y es una escuela de comunicación, para que ellos hagan y produzcan, y publiquen y difundan. Ahí vamos, llevamos 5 años, hay una, digamos, una colectividad de ellos, de niños de entre los 5 y los 20 años, muchachos, unas 30 personitas que están en eso. Y se han llamado Juventud Sumapaceña porque ese fue el nombre que escogieron. Pues eso, o sea, es como con eso. Y ellos que lleguen a los colegios y traten de
de difundir cosas, de decir, de plantearle a esos niños que andan denigrando a veces de su propio yo, diciendo que esto es feo, que esto es frío, que esto es horrible, que se van, que papá y que pipí. Entonces que estos chicos, digamos, hagan esa tarea, porque es que de por sí que a los chicos les queda muy difícil creerle a los adultos, a los veteranos. Al abuelo le escuchan la historia como si fuera por allá otro mundo, ¿sí? Sí. Pero al compañero, al par, esa sí se la creen, dicen. Estos como que tienen razón. De hecho, ahorita hay algo interesante, es que en los consejos estudiantiles, en la organización estudiantil, se pusieron a liderar esos chicos que están haciendo el proceso. O sea, lo hacen ya con mayor criterio. ¿Para qué diablo un consejo estudiantil? Antes era para ir a conseguir novia al otro núcleo y así. Y entonces yo debo estar ahí porque como hay reunión de consejo estudiantil, la China aquí es muy fea, yo pues, o a las chinas hacían lo mismo, ¿no? Entonces ahora dicen, no, pues es como para mover este colegio, como para hacer cosas interesantes. Ojalá que eso resulte, porque también es cierto que uno sueña con que las cosas salgan, pero hay que hacer que salgan. Profe, y para su merced, ¿qué es Sumapaz? Yo lo he manifestado, es un territorio hoy en la codicia, pero que nos pertenece a los campesinos que hemos estado históricamente, porque le pertenecemos a ese territorio. O sea, no porque queramos per se ser dueños, ¿no? Sino es porque nosotros nos sentimos de ahí. O sea, yo siento cada que me trato de alejar de Sumapaz, que como si arrancaran un frailejón. O sea, siento que pues hago falta porque como que ya soy parte de eso. Y al contrario, pues también a mí me hace falta el territorio. Entonces, eso es Sumapaz, que está en la codicia obviamente porque contiene seguramente mucha riqueza. Nosotros ni queremos saber cuál es la riqueza que contiene, porque sabemos que el agua es vital, no estaría en la categorización de recurso, sino es un patrimonio que es de los pueblos. O sea, esa vaina no puede ser negociada. El aire, esta neblina, por ejemplo, esa neblina que flota ahí como un mar entero, como quise describirla, esta neblina es para todo, para toda la cuenca. O sea, de aquí va bajando para el mar. Entonces nosotros decimos, eso sería Sumapaz. A esa neblina la llaman ríos aéreos también, y es un término... Sí. Es un término... Yo no sabía que era un término científico. Ríos aéreos, sí. Ríos aéreos. Increíble, es que es un mar. Yo escribí el cuento más largo del páramo. Y dice, y de repente aparece como un fantasma por entre la neblina. Profe, El cuento del quisiera páramo. regalar esa canción que su merced compuso, que estaba cantando con los niños. ¿Con los niños? Ya para cerrar. Para cerrar. Era porque es que tengo problemas. En fin. Dios mío, no la encuentro. Es como cuando uno trabaja con los chicos, sí. Trabaja uno con los chicos y los chicos les da mucha tentación de girar esta clavija. Se llama aguacero. Cañizo y romero, lo más hermoso que tiene el páramo entero, donde se burlan del águila, curiconejo y el pato lagunero. También la mirla canta
Alegre canta porque ya llegó el invierno, silba la ninfa en el río, huyen del frío los ganados en el potrero, rompe el toro el arrabal, alegre mujer también la vaca de ordeño, va el campesino a su labor, y está cubierto con bota, ruana y sombrero. Sobre el paisaje infinito, en forma de niebla está flotando un mar entero, el mismo que se desgrana, luego nos cae en forma de aguacero. Sobre el paisaje infinito, en forma de niebla está flotando un mar entero, el mismo que se desgrana, luego nos cae en forma de aguacero. Eso está. ¡Bravo! Muchas gracias. Hermoso. No.